Muy buenas aventureros y aventureros, bueno, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Víctor con C y nada, hoy os traigo un vídeo diferente a lo que suelo traer, pero bueno, como ya sabéis, o sea, he estado en Tailandia y lamentablemente mi viaje ya terminó, entonces quería daros mis experiencias propias, qué me gustó, qué no me gustó del viaje, entonces por eso quiero hacer esta guía completa para que no tengáis los mismos errores que yo tuve y bueno, también deciros los requisitos que necesité, la documentación y todas las cosas que tuve que preparar para venir a Tailandia. O sea, he de decir que el vídeo este es actual de cuando subo el vídeo, entonces si lo veis más adelante, pues bueno, puede ser que haya algo desactualizado. Y ahora os voy a dejar aquí unos puntos que los voy a explicar detalladamente cada uno, entonces bueno, para que cuando vayáis a Tailandia pues tengáis todo claro. Bueno, mi viaje a Tailandia duró unos 18 días, entonces, bueno, los cuales me moví bastante por toda Tailandia porque yo volé de Múnich a Bangkok, que es donde yo vivo ahora, en Múnich. Y bueno, y ya cuando estuvimos en Bangkok, pues nos fuimos a Chiang Rai, después de Chiang Rai fuimos a Chiang Mai, de Chiang Mai cogimos otro vuelo y fuimos a Phuket y, o sea, no me podía ir de Tailandia sin ver la playa de Maya Bay, entonces de Phuket fuimos en autobús a Krabi, estuvimos viendo la playa de Maya Bay, las islas Pipe y eso. Y de ahí ya cogimos entre bus y barco, fuimos de Krabi a Koh Samui, que bueno, fue una isla que estuvimos solo una noche, porque al día siguiente teníamos que ir a Koh Tao, que fue ya la última isla donde estuvimos en Tailandia, porque ahí teníamos que hacer un curso de submarinismo. Entonces bueno, estuvimos ahí bastantes días, hicimos el curso de submarinismo, después nos fuimos a Bangkok de vuelta, estuvimos un par de días más y de ahí ya de vuelta a Múnich. Entonces bueno, ahora os voy a decir los requisitos migratorios del país y bueno, empezamos con los requisitos que te van a pedir sí o sí antes de entrar a Tailandia, que serían, por ejemplo, para los españoles, como yo, o sea, si voy en avión no necesitaría visado y podría estar allí una duración máxima de unos 30 días, pero esos 30 días los puedo ampliar a otros 30 días si voy a una oficina de inmigración. Para la gente de Chile, Perú y Argentina, eso pues bueno, son los más afortunados ya que no necesitan visa y podrían permanecer hasta un máximo de 90 días. Pero sin embargo, la gente de México, ahí sí que tienen que pedir una visa, entonces bueno, pueden hacerla al llegar al aeropuerto y sería de un máximo de 15 días. El resto de los demás países de Latinoamérica, pues bueno, tienen que sacar visado, pero bueno, o sea, depende de qué país sea, pues bueno, tenéis que hacer una cosa u otra, pero aquí os voy a dejar una página donde podéis pedir la visa y los requisitos que se necesita. Es decir también que hay que llevar obligatorio el pasaporte, ya que bueno, cuando entras al país y cuando sales, pues te lo sella. Entonces si no tenéis el pasaporte no vais a poder entrar, la verdad. Pero tener en cuenta que el pasaporte si caduca en 6 meses después del inicio de vuestro viaje, puede ser que no os dejen entrar en el país. Entonces, claro, si vosotros vais a entrar mañana al país y justo mañana el pasaporte, o sea, os caduca en 6 meses, puede ser que haya en algunas opciones que digan, no, pues mira, pues no vas a entrar porque te caduca en 6 meses. Entonces, bueno, tenerlo eso en mente y nada, actualizarlo lo antes posible e ir con un pasaporte que os caduque, no sé, dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Y bueno, y ahora vamos con la información general de Tailandia y sería, por ejemplo, la moneda es el baht y a fecha de hoy que subo el vídeo, o sea, 1 euro son 39 bahts, pero bueno, el dinero siempre cambia, entonces cuando vayáis seguro que va a estar más caro o más barato. Cuando lleguéis al aeropuerto podéis cambiar dinero en el aeropuerto, pero no lo recomiendo porque ahí las tasas de cambio, bueno, son más altas, entonces van a dar menos dinero. Donde os recomiendo es que cambiéis en la ciudad. El sitio que yo encontré que me daban más dinero al cambio era en Super Rich, que es como una cabina de cambio naranja y ahí es donde me dieron más dinero al cambio. El idioma en Tailandia es el tailandés, pero bueno, en la zona turística, o sea, van a hablar inglés, o sea, no hay problema. Pero en las zonas, por ejemplo, menos turistas, que es lo que a mí me gusta, o sea, más pueblitos pequeños, zonas en la selva, entonces ahí sí que no van a hablar tanto inglés, pero bueno, con gestos y eso, o sea, todo el mundo se entiende y no va a haber ningún tipo de problema. El tiempo, la mejor fecha para viajar a Tailandia, o sea, depende de la zona donde queráis ir, porque por ejemplo en la costa del mar de Andaman, que sería la del oeste de Tailandia, que sería donde se encuentra Phuket y la playa de Koh Phi Phi, la mejor fecha para ir es de noviembre a abril.
ya que bueno, que ahí fueron las fechas que yo fui y la verdad que nos hizo diazo. Pero sin embargo, si vais al otro lado, o sea, si vais a la costa del Golfo de Tailandia, que es donde está la isla de Koh Samui y de Koh Tao, los meses más secos son de enero a agosto. Por eso, bueno, cuando yo fui en noviembre a esas islas se pasó todo el día lloviendo. Pero bueno, antes de viajar, mirar el tiempo en la zona que vayáis porque, o sea, Tailandia tiene un clima muy complicado y puede ser que vayáis en una fecha y haga bueno y en el otro lado, por ejemplo, esté lloviendo. Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Los enchufes en Tailandia hay de 3 tipos, del tipo A, B y C. La mayoría de los sitios que yo he estado, o sea, los que tenía era el tipo C. Entonces, bueno, esos son como los que tienen en España. Entonces, pues bueno, no tuve ningún problema. De todas formas, yo me llevé un adaptador universal, que bueno, que en unas ocasiones, o sea, me sirvió bastante y nada, llevaros por si acaso y entonces no vais a tener ningún tipo de problema. Y bueno, en internet para el móvil lo mejor es comprarse una tarjeta así. Yo compré una que duraba unos 20 días, pero bueno, había diferentes tarifas, o sea, si por ejemplo no vais a estar tanto tiempo, pues podéis comprar otras tarifas que más os venga bien a vosotros. Yo lo compré en una tienda que se llamaba True 5G, que fue, bueno, el sitio con mejores condiciones que me ofrecían, entonces lo pillé ahí. El alojamiento en Tailandia, o sea, es bastante económico, podéis encontrar hostales súper baratos, la verdad, y si queréis un poco más de privacidad, pues bueno, podéis iros también a hoteles que también, o sea, están tirados de precio y la verdad que tienen buena calidad. Algunos me han preguntado también qué tal es la comida de Tailandia y he de decir que a mí me encantó toda la comida que comí. O sea, hay comida normal como pasta, pizza, hamburguesa, pero lo que más me gustó fue la comida local, porque me acuerdo que estuvimos en un garaje y ahí comimos un pollo, no sé, típico de allí y la verdad es que yo creo que es en el mejor sitio donde yo comí, o sea, me encantó la comida esa. Lo que sí os digo, o sea, que nunca, por favor, nunca bebáis agua del grifo, o sea, comprar botellas, porque las botellas, o sea, están súper tiradas de precio y bueno, si no queréis pasar unas malas vacaciones sentados en el trono, pues de verdad no bebáis agua del grifo porque, o sea, os vais a pasar todas las vacaciones enfermos. Lo que sí os recomiendo también llevar pastillas para el malestar estomacal, que puede ser que bebáis de botella, pero puede ser que la comida de allí, por el picante o por lo que sea, o sea, no sienta bien. Entonces, bueno, llevar esas pastillas. También llevaros pastillas para el resfriado, ya que, bueno, el cambio de temperatura que hay allí entre las calles, las tiendas con el aire acondicionado, pues bueno, son muy bruscas y yo terminé resfriándome. Entonces, bueno, llevaros eso también. Y a día de hoy, o sea, no hay ninguna enfermedad por la que te tengas que vacunar, pero bueno, informaros con vuestros médicos por si eso ha cambiado antes de viajar y bueno, tenéis que vacunaros. Yo no me tuve que vacunar, entonces bueno. También quería decir que si queréis vivir la experiencia tailandesa, tenéis que probar la comida de sus calles, o sea, como serían, por ejemplo, los insectos, que yo tengo un vídeo también comiendo insectos, entonces los probé y bueno, me parecieron ok, pero si queréis verlo, o sea, dejaré el vídeo ahí para que lo veáis. Y también he de decir que comí un escorpión, o sea, comí un escorpión en una calle. Vendían escorpiones, vendían arañas súper grandes, entonces, bueno, me decidí a comerme un escorpión y, bueno, lo dejaré en el vídeo para que podáis verlo. Y bueno, la conducción en Tailandia y el transporte, o sea, la conducción para mí fue algo que fue una cosa de loco, o sea, yo vi eso y dije, madre mía, o sea, ver un montón de gente en una moto, sin casco, coger un taxi, ponerme el cinturón y decirme el tío, no hace falta que te pongas el cinturón. O sea, fue algo que me quedó loco porque, bueno, aquí en Europa y más donde yo vivo, que es en Alemania, o sea, aquí las normas de circulación pues son muy estrictas, entonces, o sea, llegar allí y decirme eso, pues fue algo loco. O sea, el transporte también tenéis taxis, buses, metro, pero lo que yo os recomiendo es viajar en tuk-tuk porque es lo más barato que podéis encontrar y lo más rápido. Y bueno, siempre podéis negociar el precio con el tío. Entonces, bueno, hay algunos muy buenos, con música, con neones, entonces está súper divertido. Y lo que recomiendo mucho también, por ejemplo, yo en Bangkok no lo hice, pero en las demás ciudades como Chiang Rai, Chiang Mai, o sea, así que eran como ciudades más pequeñas, o sea, alquilamos unas motos y eso fue lo mejor que hicimos, la verdad, porque el tráfico allí, como he dicho, es una locura. Entonces con las motos, pues bueno, podías saltarte algunos atascos, en plan, si querías llegar a un templo y el centro de la ciudad estaba a rebosar de coche, que va a estar a rebosar de coche, o sea, podéis meteros entre los coches, podéis adelantar y, o sea, para mí fue una experiencia súper buena y os recomiendo mucho que alquiléis una moto porque es súper barato, la gasolina también
es baratísima. Entonces lo recomiendo porque vais a llegar súper rápido a donde queráis ir. Y bueno, en Tailandia, que es por una de las cosas que yo fui, o sea, hay un montonazo de templos, hay templos de todos tipos. Y depende a qué templo vayáis, pues bueno, algunos serían gratis, otros son de pago, aunque bueno, los de pago no son muy caros, o sea, no tienen un precio muy elevado. La entrada para los hombres, o sea, tú puedes entrar con pantalones cortos, pero siempre que sean por debajo de las rodillas. Y los que tienen más problemas son las mujeres, porque las mujeres sí que tienen que ir más tapadas, o sea, las piernas no se les puede ver, tienen que llevar pantalón largo o una falda larga. Las camisetas, o sea, no pueden tener escote ni que se le vean los hombros. Entonces, bueno, para eso sí que es un poco más estricto. Y también hay templos, porque por ejemplo nosotros fuimos al Palacio Real, que está en Bangkok, y ahí sí que no nos dejaban entrar los hombres con pantalón corto. Entonces bueno, en la calle había vendedores de estos que están en la calle, que te vendían pantalones largos típicos, o sea que vais a ver en todos los vídeos. Te vendían pantalones largos por, no me acuerdo cuánto era, pero eran baratos. Entonces bueno, tener en cuenta eso, pero para las mujeres sí que es verdad que, o sea, hay muchas restricciones y tienen que ir más tapadas. Y bueno, ya como consejo personal, o sea, quiero decir un par de cosas, y sería que si queréis sacaros el curso de submarinismo, en la isla de Koh Tao hay muchísimas escuelas de buceo. Entonces, bueno, hay de todos los idiomas, o sea, yo lo hice en español, pero, o sea, hay de todos los idiomas, podéis hacerlo allí perfectamente. Una cosa súper importante que también quería decirlo, es que está totalmente prohibido vandalizar la imagen del rey de Tailandia. Entonces, bueno, o sea, tenéis penas de cárcel, entonces pensar esas cosas porque la verdad es que allí están muy estrictos con eso. Y nada, también quería deciros que las drogas duras están muy penadas por ley también. Entonces tener cuidado con lo que vais a hacer allí, pero bueno. La marihuana a día de hoy es legal. O sea, he estado leyendo que quieren prohibirla otra vez, pero al día que yo estaba en Tailandia, o sea, era legal. De hecho, cuando fuimos desde... no me acuerdo dónde era, pero creo que era del aeropuerto de Phuket a Phuket, a donde teníamos el hotel. O sea, el taxista nos ofreció marihuana y bueno, o sea, yo no fumo, entonces no cogí. Pero eso, tener en cuenta que a día de hoy la marihuana es legal. Puede ser que la prohíban porque he estado leyendo que la van a prohibir de nuevo. Pero drogas más duras, o sea, tener cuidado porque eso sí que está totalmente prohibido y o sea, y hay penas súper duras para eso. Y bueno, y para terminar, quería deciros que el viaje a Tailandia, o sea, para mí fue un sueño porque siempre, desde pequeñito, o sea, quise ir a Tailandia. Entonces, bueno, qué mejor viaje que ese para empezar a hacer mi canal y es como lo hice, ¿no? Pero la verdad que fue, o sea, para mí fue increíble ese viaje. De hecho, o sea, estoy seguro que en el futuro voy a volver porque me encantó, me quedaron muchas cosas por ver, pero, o sea, voy a volver seguro. La gente de allí, o sea, la gente súper simpática, súper amable, o sea, si podían te ayudaban con todo lo que necesitase. O sea, tú veías allí a lo mejor la gente por la calle y siempre te pedían ayuda. Algunas iban con otra intención, pero, o sea, no iban con mala intención, solo que, claro, si a lo mejor te van a ayudar, o sea, que como que estaban esperando que tú, como turista, le dieses alguna propina, que ya te digo que había algunos que se la ganaban, o sea, había algunos que te ayudaban un montón y claro, no te cuesta darle tampoco nada de propina. Entonces la verdad es que, o sea, eso me encantó también. Los paisajes allí fueron increíbles, o sea, la zona de playa donde estuvimos, la zona de los templos del norte como Chiang Mai, Chiang Rai, o sea, fueron unos templos increíbles. Como he dicho ya, las playas de Maya Bay, de las playas de Phi Phi, o sea, esas fueron las mejores playas que yo he visto en la vida. Y nada, como he dicho, o sea, fue el viaje de mis sueños, nos salió súper bien, quitando los últimos días que ahí ya estábamos más de tranqui, más de chill, porque estábamos haciendo el curso de submarinismo y nos llovió. Quitando esos días, la verdad que fue, o sea, fue el viaje de ensueño, la verdad. Yo lo recomiendo muchísimo, ese viaje, o sea, lo recomiendo 100%. No es muy caro Tailandia. O sea, yo por ejemplo pasábamos 2 noches en hoteles, por así decir, de lujo, porque bueno, dijimos, va, ya está, vamos a los hoteles. Y pasamos 2 noches en hoteles así de 5 estrellas y la verdad es que aún así no fueron tan caros como por ejemplo si te pides un hotel de 5 estrellas en Europa. Aquí en Alemania, por ejemplo, te vas a un hotel de 5 estrellas y o sea, yo no podía pagarlo. Pero allí en Tailandia era barato, entonces los hostales también eran baratos. Entonces, bueno, lo recomiendo muchísimo porque es eso, es un viaje
económico, la verdad. Y nada, si os ha ayudado, pues bueno, espero que le deis a like ahí a tope. Y abajo en los comentarios podéis poner qué tal os ha parecido, si tenéis algún tipo de ayuda, o sea, si necesitáis alguna ayuda o algún problema, lo que sea, o sea, lo podéis escribir y os voy a contestar sin problema. Y bueno, eso me ayudaría también a que le lleguen a más aventureros, porque el algoritmo de YouTube, o sea, si no tiene like, no tiene comentario, pues como que no se lo recomienda a mucha gente. Entonces, bueno, me gustaría crear una comunidad de aventureros y que, por ejemplo, esas personas que quieren hacer un viaje especial, pues tengan esa información y esa ayuda que necesitan para viajar. Y nada, espero que os haya gustado y, como he dicho, darle a like, suscribiros, que me ayudéis un montón. Y nada, el siguiente vídeo que traeré ya será un vídeo de una aventura que me gustó muchísimo en Orlando. Entonces, bueno, espero que a vosotros también os guste. Y nada, chavales, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!